Buenas tardes, Antonio Caponeto, ¿cómo estás? Te habla Juan Carlos Monedero. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Muchas gracias por llamarme. Antonio Caponeto, doctor en filosofía, doctor en historia, autor de muchos libros y artículos sobre temas de historia. En esta ocasión te entrevistamos para hablar de historia argentina y remitirnos a los años 70. Hace muy poco, el 7 de septiembre de este año, se publicó un documento firmado por Mario Eduardo Firmenich, Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja, tres integrantes de la agrupación Montoneros, que se llamaba el documento Murieron para que la patria viva. Según las propias palabras de ellos, la ocasión era recordar que ese mismo día, pero en 1970, o sea, hace 50 años, los montoneros Fernando Valmedina y Carlos Gustavo Ramos se habían enfrentado con la policía y murieron. Entonces, siempre los temas en torno a los años 70, la subversión, el terrorismo guerrillero, la represión del Estado, el peronismo, los atentados no solamente de Montoneros, sino también de Lerner, estos temas generan un gran interés y también enormes discusiones y polémicas. Entonces, te entrevistamos a Antonio para que nos eches un poco de luz al respecto. Y entonces, lo primero que te quiero preguntar es justamente de dónde sacan la palabra montoneros estas personas y qué fue o qué es lo primero que tenemos que saber sobre la agrupación Montoneros que acaba de emitir un comunicado. La agrupación Montoneros nace por lo menos con tres pecados originales. La primera, su ideología explícitamente peronista. El segundo pecado capital con el cual nace es el modus operandi inequívocamente enrolado en el terrorismo. Y el tercer pecado capital es su inserción como agrupación terrorista y peronista, su inserción en un plan continental revolucionario que incluía movimientos terroristas subversivos en toda América, pero que en rigor tenía las principales usinas, los principales laboratorios en Europa, específicamente en Francia. Por eso que la acción terrorista que ellos declaran es una acción internacionalista, en la medida en que va más allá de una estrategia local o nativa y se inserta en un proceso de revolución mundial anticristiana. Entonces, estos tres elementos constitutivos están en el origen mismo de la agrupación Montoneros. Son un grupo ideológicamente peronista, son un grupo con un modus operandi terrorista y son un grupo internacionalizado, lo que hace de la guerra que declararon a la Argentina no una guerra civil, como dicen algunos, sino una guerra internacional. Ellos se suman a una extranjería agresora contra la nación argentina y en tanto tales son elementos foraneizantes y son elementos invasores del territorio argentino. Ahora bien, en cuanto al origen del nombre, también responde a una modalidad, que es la modalidad de simular o de camuflar una autoctonía. Esto es un recurso del que se han valido casi todos los movimientos terroristas latinoamericanos, en el caso de los Tupamaros, por ejemplo, y en el caso de los montoneros en la Argentina. Es decir, apelan a una categoría autóctona, costumbrista, nativista, en este caso el del gauchaje federal, que por tener la modalidad en los años 20 de atacar en montón, eran llamados con el neologismo montoneros o montoneras. La palabra viene de la palabra montón, de atacar en montón o batallar en montón. Y por supuesto, el que le dio a ese calificativo, el que le dio
la connotación más negativa fue en su momento Domingo Faustino Sarmiento. Para él todo lo que fuera montoneril era sinónimo de barbarie y debía ser extirpado. Entonces, esta agrupación terrorista, peronista, internacionalista, apátrida, foránea, cipaya, para encubrir sus verdaderos móviles, apela a la conciencia nacional y entonces se autodenomina montonero. Claro, perfecto. Toman esa palabra que remitía a algo nacional justamente en el mismo momento que estaban sirviendo a agresores internacionales. Es parte de la guerra semántica, autocamuflarse lingüísticamente con una apelación romántica a un pasado idílico al cual en rigor traiciona. Claro. Bien, esto me lleva a que te pregunte ahora por la línea de historiadores peronistas de izquierda que de alguna manera forjaron todo este movimiento que luego termina en montoneros. Porque ellos sacan la palabra, como vos decís, porque hacen algún tipo de reinterpretación de Rosas. Nosotros que conocemos a Rosas, sabemos que Rosas fue un príncipe cristiano, que fue un dictador cristiano, y de alguna manera nos damos cuenta de que ellos toman la realidad histórica de Rosas, le dan otro sentido. Entonces mi pregunta sería, ¿quiénes fueron los historiadores e ideólogos que desnaturalizaron la figura de Rosas? Fueron muchos, sobre todo a partir de los años 60. Los nombres se pueden multiplicar: Hernández Arregui, Astesano, Cook, Puigros, Fermín Chávez, José María Rosa, Abelardo Ramos. La verdad es que la lista es interminable. Alfredo Osorio escribió varias notas en la revista, en el boletín, no en la revista, en el boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas. Porque el Instituto Rosas tenía un boletín y una revista. Reportaje, él dice muy suelto de cuerpo que la juventud peronista se había propuesto copar, infiltrar y llevar a cabo el famoso sistema del foquismo en el Instituto Rosas. Y él hace una referencia entre sarcástica y burlona, mordaz, diciendo que se metieron a todos en el bolsillo y que en poco tiempo lograron que la vieja guardia del revisionismo se fuera retirando o se fuera muriendo, y el instituto quedó en manos del peronismo revolucionario, cosa que hasta el día de hoy más o menos sigue la misma línea, hasta tal punto que le rindieron homenaje a John William Cook y los últimos resabios que quedaban de revisionismo puro, digamos, se las tomaron. Jorge Bosievis, Vicente Massot, Bandieri, bueno, hubo como 20 personas que presentaron la renuncia cuando el instituto le hizo el homenaje a John William Cook. Esto fue hará unos 5 años atrás, más o menos. Ese reconocimiento de que la cúpula de la juventud peronista le había ordenado infiltrarse en el instituto, eso lo hace en un reportaje que le hacen a él. Era un procedimiento foquista y entrista. Por eso que no solamente están los libros de los tergiversadores sistemáticos de la figura de Rosas, que yo he mencionado recién, sino que también hay un reconocimiento público a que esa fue la estrategia, esa fue la modalidad por la cual se optó, que es la modalidad conocida comúnmente como el entrismo o el foquismo. Es decir, yo entro en una estructura, en una institución y establezco un foco. A medida que avanzo, que me posiciono, que me hago fuerte en un alrededor, que eso significa territorio o marcar territorio, hacerse fuerte en un alrededor, voy copando esa institución. Y en este caso fue copado el Instituto Rosas. A
al ser copado el Instituto Rosas, el rosismo que emanó oficiosamente de él era un rosismo prosocialista, pro-tercermundista, pro-marxista, etcétera, etcétera. Bueno, eso llegó hasta la náusea en los años del cristianismo y del kirchnerismo, que por supuesto no han cesado para nuestra desdicha. Es decir, que hoy lo que queda del Instituto Rosas, salvo alguna honrosísima excepción que hay que destacar, es todo tergiversación del rosismo primigenio, tergiversación burda, grotesca, obscena, procaz, imperdonable. Claro. Bueno, acá deslizaste una referencia. Quería preguntarte algunos autores justamente de estos gloriosos revisionistas rosistas, del rosismo primigenio. Yo, por ejemplo, entre estos revisionistas, tengo presente por ejemplo, a Vicente Sierra, pero quería preguntarte a vos algunos nombres de otros que nos puedas referenciar. Yo creo, repitiendo en esto una expresión de Yenta, que don Julio Irazusta fue el historiador que mejor conoció a don Juan Manuel de Rosas. Sinceramente no hay parangón entre el conocimiento histórico de Rosas, al que arribó tras larguísimos años de estudio, honesto, sereno, concienzudo, meticuloso, documentado, don Julio Irazusta, que sus congéneres. De todas maneras, si bien él es un hombre excepcional, no ha sido el único, sería injusto decir que fue el único, pero lo acompañaron otros de una generación honrosísima, entre los cuales, claro, sí está Vicente Sierra, por cierto, que como decía Federico Ibarguren, nos ha dejado un rascacielos de lujo con su monumental historia argentina en 10 volúmenes, amén de otros tantísimos tomos que tiene. Es ingente la bibliografía de Vicente Sierra y notable toda ella. También hay que mencionar a Federico Ibarguren, a Ernesto Palacio, y en general todos los hombres que alrededor de los años 30 empezaron a hacer una revisión sistemática de la historia. Alberto Escurra Medrano, Ricardo Forés Curra, son algunos de estos nombres que han marcado un derrotero, que han marcado un camino. Perfecto. Bien, quería también preguntarte si nos podrías dar 2 o 3 ejemplos de hechos históricos que los historiadores rosistas originarios interpretaron de una manera y que luego los historiadores peronistas, marxistas desnaturalizaron e interpretaron de otra. Bueno, la principal tergiversación fue el hacernos creer que la continuidad histórico-político-filosófica de Rosas es Perón. Es decir, hay un eje, hay una columna vertebral tergiversadora. Y esa columna vertebral tergiversadora consiste en haber inventado una línea histórica ficta, postiza, que tendría estos ejes: San Martín, Rosas, Perón, o San Martín, Rosas y Irigoyen Perón. Entonces, el Rosas en el que ellos creen, el Rosas que ellos presentan, no existió. Y el Rosas que existió se hubiera pasado a degüello, en sentido estricto de la palabra. Entonces, la línea, la conducta vertebral, la perspectiva hegemónica de la falsificación es esa, es haber inventado una línea histórica, así como en su momento los liberales, y hasta hoy, han inventado la línea Mayo-Caseros. Entonces, el Mayo-Caserismo fue una impostura. A caballo de esa impostura galopaban un montón de hechos falsificados y de personajes falsificados. Es decir, toda la continuidad histórica, toda la línea histórica falsa, Mayo-Caseros, permitía falsificar hechos concretos y personas concretas. Por ejemplo, falsificar la Revolución de Mayo, la figura de San Martín, de Belgrano, de Saavedra, etc. Pero esas falsificaciones de hechos y de personas eran
posibles esas falsificaciones porque había, y hay todavía, como una línea sobre la cual reposa, como un horizonte sobre la cual reposan esas múltiples falsificaciones, que es el trazado de la perspectiva Mayo Casero, ¿no? Entonces, se hablaba, por ejemplo, de la segunda tiranía. Perón era la segunda tiranía, la primera era la de Rosa. Bueno, pero ¿qué hacía posible esa impostura? El previo trazado de una línea historiográfica falsa. Falsa en el ser, falsa en el acontecer, falsa en la filosofía, en la política y en los hechos. Bueno, acá pasa lo mismo. Esa línea falsa sobre la cual todo se tergiversa es la línea que nos quiere hacer creer que la figura de San Martín se prolonga en Rosas, lo cual está bien, pero después se prolonga en Irigoyen y en Perón, lo cual es absolutamente falso e insostenible. Ahora, si vos, por ejemplo, me decís, poner un ejemplo para que se entienda, qué sé yo. Bueno, un ejemplo puede ser claramente la cuestión de las clases sociales, ¿no? Sí. Es decir, Rosas fue un gran integrador de las clases. En la Argentina de Rosas, en la Confederación de Rosas, tenían su lugar, integrados en una unidad jerárquica, los negros con sus distintas naciones, como se llamaban. Los negros se agrupaban en naciones, según la procedencia. Los negros, los indios, los criollos, los gauchos, la más rancia aristocracia, todos tenían un puesto en esa Argentina, pero un puesto jerárquico, integrador y unitivo. Todo lo contrario de la política clasista, plebeyista, populista y antijerárquica de Perón. Claro. Entonces, los historiadores peronistas, rosistas, ven esa integración de clases y en vez de llamarla así o de reconocer que hubo un proceso de integración de clases, lo que hacen es clasismo. Es el planteo típico de José María Rosas, según el cual Rosas es defendible porque tuvo a favor de los negros, de los pardos, de los mulatos, en contra de la oligarquía. O sea, un movimiento más dialéctico, Claro. para lo cual se valen de la tergiversación de un hecho histórico real, pero pasado por la criba ideológica del clasismo. Un sinfín de hechos ejecutados por Rosas son tergiversados con ese propósito. En este caso el ejemplo es el de los negros, ¿no? Los negros, los pardos, los mulatos, los indios, los gauchos, etc. Cayéndose, quiera que no, como decía el mismo Ollenta, en la dialéctica sarmientina, civilizados contra bárbaros, solo que se cambia la categorización, o como dirían los lingüistas, hay una especie de resignificación o de recategorización. Pero otro ejemplo es la relación de Rosa con la Iglesia. Claro. Es decir, Rosa tuvo un conflicto específico con un puñado de jesuitas, no con la Compañía de Jesús, sino con un puñado de jesuitas que realmente traicionaron a la patria que les había dado albergue y hospedaje, pasándose al Partido Unitario, que a su vez trabajaba activa y ostensiblemente para la invasión y el poder extranjero contra la nación argentina. Y de esa actitud legítima de Rosas, que es propiamente de un príncipe católico, de esa actitud de Rosas han derivado los historiadores peronistas rosistas, por llamarlo de alguna manera, en el invento, en el artificio ideológico de un Rosas supuestamente anticatólico o anticristiano o antirromano o Claro. antipontificado. Es decir, un Rosas que habría sido una especie de líder socialista que se adelantó a su época en pleno siglo XIX. Una especie de precursor de los movimientos de avanzada socialistas, antirromanos, antijerárquicos, antipontificios. Tema muy delicado, sobre todo ahora, de la relación de Rosa con la Iglesia, no sería para una charla aparte, pero lo menciono porque me ha pedido dos ejemplos. Sí. Bueno, acá se ve claramente estos dos. Sí, porque lo que veo es que mientras Rosas tenía una visión arquitectónica de integrar las clases, justamente estos historiadores peronistas marxistas lo que buscan es
dialectizar el conflicto, problematizar, meter púa, o sea, en vez de meter armonía en base a una noción de bien común o de justicia, es el enfrentamiento. O sea, volvemos a la dialéctica marxista, pero esta vez aplicada a Rosas y tergiversando a Rosas. Pero claro, es el clasismo. Sí. Es el clasismo para el cual lo importante es la lucha de clases y no la concordia de clases. Porque en la visión arquitectónica de la política, que fue la que sostuvo Rosas, existe la noción de concordia como causa formal del orden social. Pero en cambio, en la mirada marxista, peronista socialista, la concordia es sustituida por la noción de discordia, de lucha de clases, porque la lucha de clases es el motor de la historia. Totalmente. Antonio, vos esto lo analizaste en Los críticos del revisionismo histórico. Yo tengo analizado especialmente el tomo 1, que si no me equivoco lo publicaste en 1998. Sí, efectivamente. 1998, sí. Y remitimos a los interesados a que puedan profundizar estos temas a estos 3 tomos tuyos, que son un trabajo realmente notable de cómo has desgranado el tema de las diferencias entre el verdadero rosismo y el falso rosismo. Es una obra que me llevó 22 años de mi vida, durante los cuales, por cierto, hice otras cosas, pero la verdad es que le consagré 2 décadas de mi vida a estudiar los críticos del revisionismo histórico argentino, y entiendo yo, hasta donde puedo ser objetivo, no autolaudatorio, pero sí objetivo, que en su género esta es una obra única, con lo cual, quiero que se entienda, no la estoy ponderando, estoy describiéndola o retratándola, es decir, no existe una obra en la cual se hayan tomado todos los autores que criticaron el revisionismo histórico argentino y que a su vez esos autores hayan sido objeto de una crítica o de una evaluación. En tal sentido, yo me atrevo a llamarla con objetividad y con justicia una obra que es fruto de muchos años de estudio y que puede ser aprovechada. La pude llevar a cabo porque tuve buenos maestros, de lo contrario no hubiera podido llevar a cabo esa tarea. Así que bueno, con la mayor objetividad que puedo y con la mayor honradez y con la mayor justicia, de esta obra mía tengo que decir esto, nada más. Bien. Después, qué sé yo, los méritos o deméritos los juzgará el lector. Perfecto. Yo leí con mucha avidez el tomo 1 y realmente me pareció muy bueno, porque además ahí combinás lo que es el conocimiento histórico con la lógica, la filosofía y también una visión teológica de la historia. Quiero avanzar un poquito más. En su documento de los montoneros, el documento que publicaron hace pocos días, el 7 de septiembre, que como dijimos es un documento firmado con ocasión del enfrentamiento entre Abal Medina y Ramos, en el cual murieron ellos luchando contra la policía. En el documento ellos, los montoneros, se autodenominan como una organización montonera y a sus integrantes los denominan como militantes. Entonces, acá, si yo no me equivoco, me parece que la palabra encubre más que expresa la naturaleza de esto, porque me parece que llamar organización a montoneros es quedarse muy corto y llamarlos militantes es casi un chiste. A la luz de la historia, ¿qué me podés decir sobre estas 2 palabras? Yo no le negaría el carácter de una organización. Lo que pasa es que así, dicha la palabra a secas, como una estampida, da lo mismo que sea Cáritas o la Fundación Ford, es decir, que sea una organización, a lo que remite es a que tiene una estructura, e indudablemente una estructura tuvo. Ahora, fue una organización delictiva y homicida, entonces no pueden ellos detener la descripción de lo que fueron en el sustantivo organización. Es necesario que este sustantivo sea calificado. Sí, efectivamente fue una organización, pero terrorista, homicida y subversiva. Entonces fue una organización despreciable por su misma naturaleza, una organización criminal.
además devino en peores cosas de aquellas para las cuales había sido fundada. En cuanto a que sus miembros se llamen militantes, también estamos hablando de una palabra que puede ser en principio neutra, porque depende del fin, para qué lado se milita, por qué objetivo se milita, cuál es el norte hacia el cual se milita. Entonces estamos buscando palabras que pueden tener o connotaciones neutras para descomprimir el significado, o que tienen significaciones incompletas si no se ordenan a un fin. Está claro. Entonces me parece que acá estamos nuevamente dándole vueltas a la guerra semántica, ¿no? Ahora, ellos fueron una organización con base militar, con una estructura militar, y hablaron siempre de una guerra. Pero mira, Juan Carlos, yo, si me permitís, quiero hacer un comentario vinculado a esto. Para la misma fecha, si hace unos días atrás, que Montonero sacaba esta declaración, hubo una declaración del ERP diciendo que el ejército argentino tenía derecho a homenajear a sus muertos. Te acordarás que esta declaración del ERP fue con ocasión de que las autoridades del ejército argentino decidieron en un acto de vileza inaudita, incalificable y despreciable, acatar las órdenes de un tal Rossi, que funge de ministro de Defensa, diciéndoles Rossi a los comandantes de las Fuerzas Armadas, pero en particular al jefe del ejército, un tal Cejas, que retirara el homenaje a Bardina y a Maldonado y a Ardoy. Sí. Bueno, acataron la orden como viles, como indignos, como miserables, como mercenarios, como sátrapas. Los jefes militares argentinos acataron esa orden indignísima, llena de vilipendio. ¿Qué pasó? A los pocos días, un comunicado del DERP sale a decir que el ejército argentino tiene derecho a honrar a sus muertos. Bien, yo me permito hacer dos comentarios, ¿no? Un comentario benévolo podría ser, bien, estos hombres, los del ERP, han tenido una especie de gesto de magnanimidad. Exacto, al reconocer, y en tal sentido, por contraste, vaya paradoja trágica, quedan mejor parados los serpianos que los militares argentinos. Pero hay un segundo elemento que acotar aquí, inmediatamente hay que acotarlo, y es por lo cual te interrumpí el curso de tu nota, perdóname, pero No, creo que es importante, porque el gobierno no solamente no dijo nada, sino que ninguna estructura de ninguno de los tres poderes, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, dijo nada de que apareciera un comunicado firmado por el ERP por tres personas que firmaban con sus grados militares. Esto demuestra que en el país existe todavía un ejército con sus miembros, con sus grados militares, que se presenta en la sociedad como un ejército paralelo al ejército argentino. Y nadie dijo nada. Pero no solamente nadie dijo nada, sino que pasó inadvertido. Ahora, yo no conozco otro país del mundo, ni otra situación histórica en el mundo, en la cual paralelamente al ejército nacional de una nación determinada existe otro ejército que le perdona la vida al ejército nacional, diciéndole que le concede el derecho a honrar a sus muertos. Ahora, la pregunta o el interrogante que brota naturalmente aquí es este: ¿existe realmente hoy el ERP? ¿Los que firmaron existen? ¿Se autoarrogan esos grados militares? ¿Cómo es posible que ninguno de los tres estamentos del poder político general diga absolutamente nada? O sea, esto no inmuta al Poder Judicial. Claro. Mirá, lo vamos a... Sí, la verdad es que... A ver, lo pongo al lado del efecto y las reacciones que hubo en la política argentina, en los medios de comunicación, frente a las palabras de Eduardo Duhalde, cuando dijo
hace también unas semanas, 2 semanas, 3 semanas, cuando dijo esto del golpe de Estado. O sea, todo el mundo puso el grito en el cielo, todos los políticos salieron a rajarse las vestiduras, diciendo que era un atentado a la democracia, un atentado a la república, todos salieron a criticar esto. eh, la sola hipótesis de Duhalde de que pudiese haber un golpe de Estado. O sea, eso fue como, digamos, el mal absoluto. ¿Sí? Ahora, estos tipos sacan un documento donde dicen que están activos, que se arrogan grados militares y nadie dice nada. La verdad que es un silencio sonoro y cobarde también. Pero hagamos una comparación para que esto se entienda. Es como si mañana saliera un comunicado de un gobierno paralelo al gobierno oficial de la Argentina. El gobierno oficial de la Argentina podrá ser y es pésimo, horripilante, monstruoso y un largo etcétera para el cual calificarlo no alcanzaría el diccionario de la Real Academia Española, pero es el gobierno de la nación argentina. Supongamos que salga un comunicado donde un grupo de personas se arroga en ser miembros de un gobierno paralelo de la nación argentina, con nombre y apellido, ¿no? Sacamos un comunicado vos, yo y algún otro más. Entonces, vos firmás como presidente, yo como vicepresidente, el otro como Ministro de Cultura. ¿Cómo es la? Sí. Es una locura que haya aparecido un comunicado con la firma de 3 personas con grados militares diciendo que pertenecen a un ejército que no es el argentino, es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que tiene insignias y bandera propia y que tiene un escalafón militar propio. E insisto, ninguno de los 3 poderes públicos dijo absolutamente nada. Es más, uno de los firmantes del comunicado de Montoneros, al que vos aludiste antes, es Bielsa, que tiene por supuesto un largo historial en el montonerismo que no solamente no niega, sino que explicita y del cual hace gala. Entonces quiere decir que no solamente puede aparecer un ejército paralelo al ejército argentino, sino que todavía aquellos asesinos, sicarios, corruptos, mercenarios y payos que integraron las fuerzas terroristas subversivas montoneras hoy tienen cargos, y cargos políticos importantes. Por supuesto, con la anuencia del aparato político mismo, que es parte de la misma infamia. Sería pecar de candidez o de inocencia, decir, pero caracoles, ¿cómo pasa esto? Bueno, pasa esto porque desde el primero al último que gobiernan la Argentina de hoy son todos un hato de delincuentes. Eso es lo que pasa. Como decía Aníbal D'Angelo, no son políticos corruptos, son corruptos dedicados a la política. No son políticos que han delinquido, son delincuentes dedicados a la política. Delincuentes políticos, delincuentes económicos y delincuentes morales. No tienen perdón de Dios. Si en algún momento de la historia se tiene que obrar un acto mínimo de justicia, estas personas no pueden quedar impunes, no pueden seguir viviendo en el estado de lenidad en el que están viviendo, porque son muchos los crímenes y atropellos que han cometido y que siguen cometiendo contra la patria argentina. Bien, el ataque del Día de los Montoneros, en el 7 de septiembre de 1970, ahí el enfrentamiento entre montoneros y las fuerzas y la policía, fue unos meses después del asesinato de Aramburu. ¿Sí? Sí. Entonces... Aramburu lo secuestran el día del ejército, el 29 de mayo lo secuestran. Y es el día que hace su aparición pública Montonero. Y su bautismo de fuego, sí. Yo recuerdo ese día por la circunstancia especial que estaba viviendo. Yo estaba dando el examen de ingreso para entrar a la universidad. O sea que en medio de una pequeña conmoción personal, biográfica, estalló eso casi como un símbolo de lo que sería después mis años de estudios universitarios, trazado todo por la influencia de las izquierdas. Pero por ese episodio biográfico, digamos, menor, si se quiere, un examen de ingreso, recuerdo el estallido, la conmoción social que significó.
Y después yo tuve oportunidad de trabajar en el Colegio Champagnat y desde allí pude observar cómo ellos armaron el llamado operativo Pindapoy para secuestrar a Aramburu, porque resulta que ellos se hicieron pasar por estudiantes del Colegio Champagnat que frecuentaban la biblioteca, que estaban haciendo un trabajo. Y los hermanos les dieron permiso para que estuvieran en la biblioteca investigando. Resulta que la biblioteca de Champagnat, por la altura del edificio de Champagnat, quedaba en línea recta al departamento de Aramburu, que estaba justo enfrente, en la calle Montevideo. Champagnat está en Montevideo 1050. Sí. Y Aramburu vivía en Montevideo al 1000, entre Santa Fe y Marcelo Terbear, creo. La cuestión, para abreviar el anecdotario, es que estando yo de profesor en Champagnat, pude darme cuenta a posteriori de cómo habían estado fiscalizando e investigando la vida doméstica, la vida privada de Aramburu para poder secuestrarlo. Se hicieron pasar por estudiantes y desde la ventana de la biblioteca observaban lo que pasaba en la casa de Aramburu, porque quedaba justo enfrente, a la misma altura. Aramburu creo que vivía en un cuarto piso o en un tercer piso. Pero la diferencia de altura entre un edificio moderno como el que vivía Aramburu y la biblioteca de Champagnat permitía esa paridad de distancia. Porque justamente lo que yo te quiero preguntar es, también ahora a un nivel ya más personal, ¿cuáles fueron los efectos de la noticia del secuestro y posterior asesinato de Aramburu en la sociedad argentina, en los medios de comunicación, en el termómetro de la gente? ¿Qué provocó? ¿Cómo lo recibió la población argentina en general? La sociedad argentina quedó consternada porque no era un episodio típico, era un episodio absolutamente atípico. Ingresar a una casa, secuestrar a un ex personaje público, llevárselo, dar a conocer el hecho mediante un comunicado en términos castrenses, en fin, creaba toda una atmósfera extraña, insólita en aquella época. En aquel momento que apareciera un grupo revolucionario terrorista adjudicándose un episodio de esa naturaleza, fue una conmoción muy grande, sí, fue una conmoción muy grande. Yo recuerdo que había una sensación generalizada, por un lado de repudio, por otro lado de inseguridad manifiesta, y la gente obviamente quería que los encontraran a los montoneros, que se hiciera justicia. Eso es lo que prevalecía en el común de la gente. A pesar de que, bueno, nobleza obliga, hay que decir las cosas como son. Aramburu no era un personaje simpático, ni querido, ni gozaba de una especie de afecto popular, ¿no? Pero bueno, son cosas distintas, digamos. Sí, y este fue el primero de los muchos crímenes que cometió Montoneros, por lo menos el primero de los que cometió con el nombre de tal. ¿Cómo analizarías la etapa posterior, digamos, entre 1970 hasta el 73, cuando el Frejuli gana las elecciones con una alianza de sectores de llamada derecha peronista con la izquierda peronista y el sindicalismo? Esa primera parte, el 70-73, ¿qué análisis nos podés arrojar sobre el tema? Bueno, no sé ahora si lo puedo llamar análisis a lo que voy a decir, pero lo primero que se me ocurre decirte es que el secuestro y posterior asesinato de Aramburu contó con el beneplácito público de Juan Domingo Perón. Este es un episodio muy conocido, porque además existe la documentación pertinente, la carta concreta en la cual Perón aprueba lo actuado. Entonces, el primer análisis, que insisto, no sé si análisis es la palabra o si es un poco desproporcionada, pero lo primero que te puedo decir es que Perón rápidamente mostró la hilacha, llamó a los montoneros organizaciones especiales, era el eufemismo a través del cual Perón reconocía lo actuado y valoraba lo actuado, y cuando se puso la campaña política al hombro para llegar al gobierno por tercera vez, los montoneros eran parte de esa estructura, pero parte expresa, o sea que no hay mucho más para decir, ¿no? Una parte activa,
una parte, digamos, una presencia que nadie podía negar y que nadie podía minusvalorar. Bueno, pero que la coyunta era expresa, no había que estar buscando soterradamente dónde estaba el punto de unión. Claro. Porque si no es el COVID-19 que todavía nos preguntamos si detrás de él, el COVID, hay una conspiración de Bill Gates, de Soros, de todos juntos, si es un chino, un japonés, el tintorero de la esquina, en fin, todavía estamos medio en ascuas. Sabemos que hay algo raro o mucho raro y una gran mentira detrás de esto, pero no tenemos la precisión porque no hay suficientes explicitaciones. Pero en el caso que estamos explicando ahora, la alianza Perón-Montoneros era algo a la luz del día. Perfecto, sí, sí. ¿Y cómo respondió la nación a esta agresión de los grupos terroristas? Yo tengo entendido que, en primer lugar, la policía fue la que encaró el problema, pero que también había un momento en que la policía empezó a ser desbordada. ¿Qué análisis podemos hacer en cuanto al tema de la seguridad pública y cómo respondió los elementos del Estado a esta agresión de los montoneros? Bueno, sí, me parece interesante la pregunta por un detalle de matiz que tal vez a los más jóvenes se les escape. Cuando Montoneros se presenta en sociedad como grupo armado, como ejército armado, entrando en operaciones, es indudable que entonces ya la nación agredida por un ejército extranjero con base nativa, es evidente que la nación agredida por un ejército extranjero con base nativa tenía y tiene todo el derecho del mundo a responder con sus fuerzas armadas. Es decir, que la reacción que se imponía era la reacción de las Fuerzas Armadas de la Nación contra invasores internos y externos. Eso es lo que se imponía. Ahora, al principio se quiso reducir esto a una cuestión policial. Pero lo interesante, y a esto apuntaba yo, es que el primero que quiso reducir esto a una cuestión policial cuando se vio acorralado fue el mismo Perón. Porque cuando Perón se ve acorralado por la presión de los montoneros, que ya hacían a determinada altura histórica lo que se les antojaba, independientemente de la conducción o no de Perón, pero cuando Perón se ve desbordado, la primera reacción que tiene Perón es decir que es una cuestión policial, son palabras textuales, es una cuestión policial. Entonces, llamen a la policía, le informaban que Montoneros había tomado tal cuartel o tal regimiento. Bueno, es una cuestión policial. No es una cuestión policial, Perón. Y usted sabe mejor que nadie que no es una cuestión policial porque usted armó a esta banda de delincuentes terroristas, subversivos, marxistas internacional. Entonces no me venga ahora a decir, señor Perón, haciéndose el ingenuo, o el cándido, o el estúpido, no me venga a decir que es una cuestión policial. Porque no le estoy informando de que el señor Juancito Pérez se robó una carnicería y se llevó 3 salchichas y un lomo. Le estoy diciendo que un ejército extranjero con base nativa ocupó las instalaciones de un ejército, de un regimiento nacional, y usted me dice que es una cuestión policial. No es una cuestión policial. Ahora, eso fue parte de la estrategia peronista para minimizar la criminalidad de los montoneros, para bajar la criminalidad de los montoneros. Entonces, es una cuestión policial, no es una cuestión policial. La cuestión policial es si violas un edicto municipal. Entonces, el dueño del consorcio llama a la policía, viene la gente y te dice, fulanito no quiso usar el ascensor, se fue por la escalera, se quedó atrapado. Bueno, está bien, vienen los bomberos, pero esto no era una cuestión de los bomberos. Por supuesto, esto excedía todo y además también por lo que los hechos demuestran, la propia capacidad de acción de los grupos guerrilleros, incluido por supuesto a la cabeza Montoneros y ERP, daba testimonio de que la única forma de frenarlo era con una fuerza que excediera lo policial. Pero que de hecho fue así. De hecho fue así, y la misma fuerza que excedía a lo policial, que tuvo a su cargo la represión, tardó su tiempo para poder controlar la situación. Y costó mucha sangre controlar esa situación con las Fuerzas Armadas.
mucha sangre, un precio muy alto, un costo muy alto se tuvo que pagar. Hasta el 73 solamente la policía intervino en la persecución de la guerrilla. De hecho no fue solamente la policía, pero digamos, hasta que no se formalizó lo del operativo Independencia, no se blanqueó, digamos así, la participación de las Fuerzas Armadas. Lo que blanquea y formaliza y oficializa la participación de las Fuerzas Armadas es la declaración del operativo Independencia, obviamente. Después tenemos en el 73, gana las elecciones la alianza del Frejuli con el casi 63% de votos, y a los pocos días hay dos maniobras. Sobre esto te quiero preguntar. Una maniobra es la colocación de integrantes de derecha peronista, del sindicalismo y del peronismo de izquierda en los puestos públicos de poder, que eso era lógico. Habían ganado las elecciones y empezaron a ser ubicados en distintos lugares como funcionarios públicos. Y el otro tema es la amnistía del 73, con lo cual se liberan un montón de terroristas y delincuentes, también delincuentes comunes. ¿Cómo analizás estos dos hechos? Y bueno, no, es parte de la misma estrategia política. El movimiento no es ni sectario ni excluyente, repetía Perón permanentemente. Él vivía de la contradicción permanente, vivía de la incoherencia, le rendía culto a la incoherencia. Así que le daba lo mismo que pudiera existir el comando de organización, la AAA y al mismo tiempo la estructura de montoneros. Ahora, la amnistía ya era algo que había sido pactado previamente. Es decir, la amnistía no pudo tomar de sorpresa más que aquellos que estaban muy desinformados, porque se sabía de antemano que al minuto que subiera el pudo de Perón, el hombre alfombra, como lo llamó Yenta a Cámpora, se sabía perfectamente que al minuto siguiente iban a liberar a todos, y eso fue lo que pasó. Bien, y entonces... Como también se sabía que una vez amnistiados, los que salían de la cárcel iban a seguir la lucha, porque eso también es un hecho interesante. Los que salieron amnistiados esa noche, varios de ellos fueron reporteados. Y además de festejar y de laudar la medida y de la efervescencia y el bullicio propio de las circunstancias, los que eran interrogados por los periodistas, todos unánimemente decían que lo que iban a hacer ahora era recomenzar la lucha. Si no es que decían muchas gracias al gobierno del señor Cámpora por dejarnos en libertad, ahora vamos a integrar las fuerzas democráticas del país. No, es decir, la consigna de todos ellos era continuar con la lucha armada, que fue lo que hicieron, Sí, pero es lo mismo que también que pasa con los delincuentes comunes. ¿Cuántos presos dejaron en libertad con esta mentira del COVID? No sé, 4.000 y pico. Bueno, ¿cuántos siguieron delinquiendo o siguen delinquiendo? Y prácticamente la mayoría. No es que salieron por televisión o sacaron un comunicado diciendo agradecemos a la pandemia la posibilidad que nos da de reinventar nuestras vidas, vamos a hacer todos un profundo acto de contrición, de atricción, vamos a rezar juntos un pésame y le agradeceremos al COVID que nos dejó libertad. Directamente siguen robando o delinquiendo. De hecho, hubo casos tristes durante esta cuarentena que después se supo que habían sido causados por algunos de los que habían dejado en libertad. Cuando Perón gana las elecciones, tengo entendido que hay una especie de llamada de atención donde Perón se reúne con los integrantes de la cúpula montonera, les agradece de alguna manera los servicios, porque los montoneros, golpeando en los tobillos de los gobiernos militares, lo que hicieron fue provocar una desestabilización que facilitó la vuelta de Perón. Pero que Perón le dice, bueno, ahora que ya estoy, digamos, gobernando yo, ya está, ustedes luchaban por mí para que yo vuelva, lucha y vuelve, bueno, ya volví. Y medio como que, desconozco los términos exactos, pero según lo que yo pude investigar, Perón les
los conmina a dejar las armas. Y acá se produce una división entre el sector peronista montonero que deja las armas y el sector peronista montonero que dice, no, yo voy a seguir luchando. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, efectivamente existieron las dos clases de reacciones, las de aquellos que se acomodaron a las circunstancias y los vaivenes de las medidas políticas predominantes, o sea, los oportunistas de siempre, y aquellos otros que continuaron con la guerra armada porque era parte de un plan intercontinental. Pero además, lo que aceptaron tal o cual cargo eran bases de operaciones de los otros, siguieron trabajando común. Hace poco salió un libro interesante de Aldo Dudevich, que se llama Los montoneros que se quedaron con Perón. Muy interesante porque también derrumba el mito eso de la pulsión de la plaza y todo esa mentira. Pero bueno, es un tema para analizar en otro momento, seguramente. Sí. Seguimos, 73, amnistía, ruptura, 73, amnistía, división dentro del peronismo. Tengo entendido que, por ejemplo, el padre Carlos Mujica era uno de estos que, una vez llegado Perón al poder, dijo, no, bueno, no sigamos luchando, dejó de aprobar el terrorismo guerrillero. Y tengo entendido que, bueno, que otros que estaban más identificados con la lucha, con el plan intercontinental, dijeron, no, esto es para seguir. Y que ahí, según lo que pude estudiar, vos me dirás, Perón empieza a hacer un doble juego. Formalmente no rompe con los montoneros, pero les dice a la policía que los revienten. ¿Qué nos podés decir sobre esto? El doble juego, el triple juego, el cuádruple, el múltiple juego fue la especialidad de Perón. O sea que, obviamente, si Perón se dedicó a eso concienzudamente, es el múltiple y simultáneo juego, ni siquiera sucesivo, era múltiple y simultáneo juego. En ese sentido, todos lo vimos actuar a Perón simultáneamente de un lado y del otro, como un saltimbanqui, porque él era un praxeólogo, era un pragmático, un espíritu crasamente pragmatista, entonces, con tal de conservar el poder e incrementarlo, era capaz de cualquier cosa, al mismo tiempo lo uno que lo contrario, eso ya es un tema. Claro, pero hay elementos, o qué elementos nos podés dar sobre el tema de, yo tengo entendido lo del Somatén, esto de que él le dice a la policía que repriman a la izquierda, pero él no rompe formalmente con eso, como que ese doble discurso. Sí, Juan Carlos, efectivamente fue así. Yo lo único que no sé de lo que ha comentado, no lo sé realmente, es cuál fue el papel que jugó el padre Mujica. Es un tema para mí no resuelto o confuso todavía. Es decir, no sé si el padre Mujica cabe ser alineado en la línea de pensamiento que vos antes describías o no. No lo sé porque no conozco el tema, no porque el tema no esté resuelto. Yo es un tema que no lo conozco y los pocos elementos de juicio que tengo me permiten una hipótesis como la otra. Pero fuera del caso de Mujica, que lo traigo a colación porque vos lo mencionaste, sí, está bien que lo mencionas, está bien porque es un caso emblemático, pero fuera de ese caso, en lo demás lo que te puedo decir es lo mismo que estás diciendo vos, o sea, él jugó a varias puntas simultáneamente, pero claro. Bien, después tenemos la muerte de Perón. Perón muere el 1 de julio del 74. Después tenemos, digamos, el gobierno queda en manos de Isabel Martínez de Perón. Y ¿cómo fue la sensación? Yo tengo entendido de lo que pude también reconstruir, de un gran descontrol, un gran caos, que el gobierno de Isabel era muy, muy desordenado. ¿Qué nos podés decir al respecto? Y después ya nos vamos al 75-76, ¿no? Operativo Independencia y una situación que desemboca en que las Fuerzas Armadas toman el poder en el 24 de marzo del 76. Pero ¿cuál
Juan Carlos. La pregunta sería, ¿cómo repercutió la muerte de Perón en el gobierno y si es cierto que había un gran descontrol, desorden, desorganización y caos en el gobierno propiamente después de la muerte de Perón? Y bueno, lo que pasa es que después de la muerte de Perón se intenta, y hasta cierto punto se ejecuta, una derechización del poder político, que es parte del el recorsi eterno del peronismo, y esa derechización obviamente causó escozor en todas las filas izquierdistas, que eran muchas, y que no estaban dispuestas a ceder terreno. Entonces la confrontación volvió a agudizarse. Yo siempre he dicho que esa confrontación fue la confrontación entre bolcheviques y mencheviques. O sea, ahí es de una falsedad absoluta creer que históricamente el gobierno de Isabel Perón fue una especie de restauración de la cristiandad. Ahora, que comparativamente hablando, y solo comparativamente hablando, el gobierno de Isabel Perón haya mejorado la situación respecto de lo anterior, es evidente. Pero inherentemente hablando en términos políticos filosóficos serios, aquello fue una lucha entre mencheviques y bolcheviques, la eterna confrontación entre mencheviquismo y bolchevismo. Pero, digamos, la presión del sector bolchevique, por llamarlo así, fue muy grande y aumentó el clima de inseguridad en que se vivía, el clima de confusión y, bueno, el clima de terror desatado. No te olvides que en esta época es cuando se lo matan a Allende y a Saccheri. Sí. Y bueno, y ahí viene la intervención de las Fuerzas Armadas, intervención que devino después en el clásico golpe de Estado liberal típico. Y lo que era necesario era el alzamiento armado, pero no el golpe de Estado liberal, son cosas distintas. Claro, la necesidad de un alzamiento armado, sí. La necesidad de una guerra justa, de un alzamiento armado, porque la subversión había invadido absolutamente todo, mediante el sistema de capilaridad social por un lado, tenía tomado todo, y por otro lado, mediante el dominio por vía del terrorismo. Entonces, cuando un país está asaltado, es indudable que tiene el derecho y el deber de una resistencia armada en guerra justa. Pero en vez de una guerra justa, que era lo que tendría que haber sucedido, convirtieron la guerra justa en guerra sucia y convirtieron la cruzada en golpe de Estado liberal. Entonces, bueno, ese ya es otro capítulo, claro, lo dejaremos para otra ocasión. Pero está bien que hagas esta aclaración, porque sin duda la Argentina tenía el deber de defenderse de la subversión, así como también el deber de defenderse del terrorismo económico de los especuladores financieros. Y que entonces, pero claro, muchas veces hacía falta... No, perdona, te interrumpí. No, y que muchas veces se ha caído una falsa dialéctica donde supuestamente la guerrilla estaba en contra de los especuladores financieros, digo supuestamente, y su lucha se justificaba en la medida en que se oponía a esos especuladores. Pero lo cierto es que esos especuladores y esos poderes económicos que ponían la rentabilidad por encima de todas las cosas, también operaron contra la Argentina y también operaron aliados a la guerrilla. Por supuesto. Hacía falta una guerra justa y nos entregaron una guerra sucia, más allá de los casos límpidos, transparentes y honrosos ante los cuales me saco el sombrero. Casos extraordinarios de héroes que dieron su sangre por Dios y por la patria, en los montes tucumanos o en los laberintos urbanos. Hacia ellos mi honor y mi honra permanente. Pero fuera de este reconocimiento que debe ser explícito y concreto y reiterativo, lo concreto es que hacía falta una guerra justa y nos entregaron una guerra sucia. Hacía falta una cruzada y nos entregaron un proceso. Y hacía falta una cruzada de liberación, como la llamó Francisco Franco en su momento, en la España, y terminaron diciendo que el proceso no tenía plazos sino objetivos, y que el objetivo era, literalmente hablando, por boca de Videla, la democracia moderna, permanente y estable. Sí. Esas son palabras textuales de Videla que no hay que olvidar nunca. ¿Cuál es el fin del proceso? La democracia moderna, permanente y estable. Bueno, ahí la tiene Videla. Esa fue la democracia que era su fin político, la que lo juzgó,
la que lo vilipendió, la que lo carneció, lo persiguió, lo difamó y lo mató en vida. Ese era el objetivo del proceso según Videla. Cuando le preguntaban cómo terminaba el proceso, Videla decía, el proceso no tiene plazo, tiene objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La democracia moderna, eficiente y estable. Textuales palabras, moderna, eficiente y estable. Bueno, es lo que han conseguido, indudablemente. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo